Buenos días, mi nombre es Fidel Franchi, soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caudare, en la urbanización Las Mercedes, parroquia José Gregorio Bastida, en el municipio Palavecino, estado Lara, Venezuela. Seguimos compartiendo domingo tras domingo el mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes a través de estos medios digitales. La semana pasada comenzamos a traer ante ustedes el tema titulado Libres de la esclavitud del temor, basado en ese texto de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 a partir del versículo 6. Hoy vamos a culminar de estudiar ese texto y completar lo que nos compete en cuanto al tema de la libertad de la esclavitud del temor. Y para ello quiero que abran allí la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, que dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero invitarla a que puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y orar al Señor para que Él pueda tomar el control de este tiempo y sea un espacio para honrarle a Él y también para beneficio de cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos a Ti por la oportunidad que nos da de acercarnos a Tu palabra y conocer en esta hora acerca del temor, lo que Tú tienes que decirnos acerca del temor y cómo ser libres de la esclavitud del temor. Queremos pedirte que te presentes de manera especial en cada una de nuestras vidas y que puedas guiarnos a la comprensión de Tu palabra, que puedas guiarnos también a la aplicación de Tu enseñanza en cada una de nuestras vidas, y que en este tiempo, bajo Tu dirección, hagamos todas las cosas de tal manera que Te honremos y que también sean de edificación para nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada, como les decía, comenzamos a estudiar esta porción bíblica allí en 2 Timoteo, capítulo 1, y compartíamos acerca de los diferentes tipos de temor. Comenzábamos definiendo esos temores intensos y desproporcionados como lo son las fobias. También nos referimos a los miedos normales y comunes que las personas podemos tener en nuestra vida, y decíamos también que vivimos en una época de temor. Veíamos que el miedo, como un mecanismo de supervivencia y defensa, es un miedo normal y beneficioso. Veíamos también o describíamos el miedo igualmente en términos de otra clase de temor, como lo es el temor de Dios mismo, como un temor apropiado, un temor que debe ser fomentado. Y profundizamos también en ese temor del que habla Pablo a Timoteo, que es un temor negativo, improductivo, que no conlleva ningún beneficio a nuestras vidas. Recordamos lo que nos dice en el versículo 7 particularmente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Referíamos también que no significa que el pasaje esté enseñando o que la Biblia enseñe que existe un espíritu maligno en particular que sea el que produce temor, o un espíritu maligno responsable de cada uno de los males de la humanidad. Más bien lo explica mucho mejor la traducción del lenguaje actual, lo deja muy claro cuando nos dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. La semana pasada también compartíamos, además de las diferentes clases y tipos de temor, los beneficiosos, buenos y productivos, el temor malo, negativo e improductivo. También hablábamos de la relación del temor y el olvido. Decíamos que Timoteo fue un joven con muchos dones y capacidades dadas por Dios, muy bien preparado y ungido para realizar un trabajo encomendado por el Señor. Tenía un maravilloso don de Dios, pero fracasó en utilizarlo porque se le olvidó que lo poseía.
Hablábamos también de la relación del temor y el fracaso, y de cómo Timoteo fracasó en compartir a Cristo con otros y en respaldar a Pablo, su padre espiritual, por causa del temor que lo paralizó. Hoy quiero continuar compartiendo con ustedes lo que la Biblia enseña, por un lado, del poder destructivo del temor, pero también estudiaremos las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, que ha provisto para vivir libres de la esclavitud del temor. Y lo primero que encontramos es la relación del temor y la fragilidad en cuanto a nuestra salud física y emocional. Me llama la atención cómo lo presenta Pablo a Timoteo en su primera carta, una página anterior, allí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, señala lo siguiente, Pablo hablando a Timoteo: ya no bebas agua, le dice el apóstol Pablo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Interesante pues que este pasaje, Pablo a través de este pasaje nos informa que Timoteo se enfermaba con frecuencia. Y vamos a ver cómo esto estaba relacionado con su cobardía, con su timidez, con ese temor vergonzoso que lo hacía achicar, estar apocado, ese temor que hablaba de ese carácter débil y egoísta que había en la vida de Timoteo. En ese capítulo 5, versículo 23 de 1 Timoteo, como hemos leído, Pablo le dice a Timoteo que ya no beba agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Y en las recomendaciones que Pablo hace de cómo debe ser el trato del ministro, de hecho las cartas a Timoteo se conocen como epístolas pastorales, aunque es un mensaje para toda la iglesia, para todos los creyentes, para todas las personas, es un mensaje especialmente orientado a lo que tiene que ver con las características, lo que tiene que ver también con el ministerio pastoral, y Pablo habla de cómo debe ser tratado el ministro. También incluye una nota personal acerca del cuidado que el mismo ministro, el mismo siervo del Señor, el mismo pastor debe tener para su vida, para su propia persona. Y en estas palabras se nota que el apóstol se muestra interesado por el bienestar integral de su hijo espiritual, Timoteo, incluyendo no solamente su salud espiritual, pero también su salud física. Por lo mismo puede entenderse esta instrucción en relación con la de consérvate puro, en el versículo anterior, en 1 Timoteo 5, 22, que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Por un lado, podría estar indicando que el sentido de esta pureza debía abarcar el mantenerse saludable. También podría estar aclarando que consérvate puro no implicaba purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia, lo que se conoce como ascetismo, y algún tipo de ascetismo peor a un extremo. Ya el ascetismo de por sí es malo, pero un ascetismo extremo. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que se sometiera a eso, a una disciplina de beber únicamente agua, pero tampoco le estaba diciendo que debía abusar del consumo del vino. Por otro lado, podría tratarse simplemente de un breve paréntesis en el que efectivamente el apóstol Pablo le estuviera recordando a Timoteo que no se descuidara. Seguramente Pablo estaba consciente de la salud precaria de su colaborador y le pide que se cuide a fin de que sus frecuentes enfermedades no fueran un obstáculo en el cumplimiento de su ministerio. Para entender este consejo que Pablo da a Timoteo es necesario recordar el contexto cultural en el cual se escribe esta carta. Es sabido que en ese tiempo y en esa región, e incluso en la actualidad, en el oriente ha sido difícil conseguir agua limpia, agua potable, agua saludable. Es común que este líquido vital se encuentre contaminado y transmita graves enfermedades, especialmente enfermedades gastrointestinales. Ante esta situación, a Timoteo, para que él pudiese prevenir esas frecuentes enfermedades estomacales, Pablo le da este consejo. Por el contrario, él le dice también, o le hace algunas recomendaciones como medidas profilácticas. No tomes agua para prevenir esa
frecuentes enfermedades. Por el contrario, le indica que use un poco de vino. También se debe recordar que en las prácticas médicas de la antigüedad el vino era reconocido como un remedio saludable para auxiliar en algunas enfermedades. Además, el consejo enfatiza tomarlo en pequeñas cantidades, de manera que no contradice la recomendación del capítulo 3 de 1 Timoteo cuando presenta los requisitos para los pastores, para los obispos, donde claramente enseña que el pastor no debe ser dado al vino o al mucho vino. Por lo tanto, se puede concluir que el vino podría tener algunos usos legítimos, como en este caso, que se trata de un uso medicinal, y de este modo deberían evitarse interpretaciones extremas que establecen prohibiciones totales y que se imponen como norma a toda persona. Todo esto nos muestra que Timoteo era un hombre joven, pero un hombre enfermo. La pregunta que podemos hacernos es, ¿Timoteo tenía miedo por estar enfermo o estaba enfermo porque tenía miedo? Al parecer todo indica que fueron los temores de Timoteo los que posteriormente afectaron su estado de salud en general, en especial su salud estomacal. La verdad es que el temor puede enfermarnos física, mental y emocionalmente, y eso puede afectar el ejercicio de nuestras disciplinas espirituales y también de nuestros dones y ministerios, el cual el Señor nos ha dotado y encomendado. Hoy día se conoce acerca de las enfermedades psicosomáticas, que se definen como enfermedades reales, pero provocadas por trastornos psicoafectivos, emocionales, mentales. Entonces, de igual forma que las enfermedades influyen en su estado de ánimo, cuando usted se enferma, eso afecta a su estado de ánimo y provoca temor, miedo o preocupación. De la misma manera, algunos problemas psicológicos o algunas perspectivas mentales, emocionales, como lo es el temor, pueden desencadenar molestias físicas. Según la Organización Mundial de la Salud, este dato es interesante, nos dice que el 90% de las enfermedades, casi todas, tienen un principio psicosomático, y esto se debe a la influencia de la mente sobre el funcionamiento del cuerpo y los sistemas que lo integran, y toda esta relación es obviamente indiscutible. De acuerdo al Colegio Estadounidense de Gastroenterología, el 70% de los casos de síndrome de intestino irritable y otras afecciones gastrointestinales tienen su origen en el estrés. Empezaron con un primer síntoma, el temor, la preocupación, el miedo, el estrés, la ansiedad, y luego comprometieron la salud digestiva del paciente. Al parecer, esto es lo que había ocurrido en la vida de Timoteo. Tal vez algunos de ustedes estén enfermos de su estómago, tal vez algunos tengan algunas afecciones gastrointestinales, tal vez a algunos les viniera bien una recomendación médica como la que Pablo le hacía a Timoteo en su momento, pero seguramente en muchos de sus casos eso sea por causa de su temor, que ha tomado el dominio de su vida y no le permite disfrutar de una salud plena en este sentido. Hasta ahora hemos hablado del poder destructivo del temor, pero ahora quiero hablarles del poder liberador de la fe. En nuestro texto de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 recordamos no solamente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que también dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como lo señalamos en la traducción del lenguaje actual, lo deja más claro. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes, el Espíritu de Dios más bien produce en nosotros poder, amor y dominio propio. Son 3 elementos para vencer el temor, 3 elementos para ser libres de la esclavitud del temor. No para ser libres del temor en sí, porque siempre vamos a sentir temor durante toda nuestra vida terrenal. Pero una cosa es sentir temor, sentir los miedos normales, los miedos reales, y otra cosa es vivir esclavos del temor y que el temor nos paralice y nos impida ser todo lo que Dios quiere que seamos. Vemos entonces en primer lugar que el Espíritu de Dios nos da poder para vencer el temor, es lo que la Reina Valera lo presenta como espíritu de poder.
En sentido positivo, Dios ya ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales que necesitan para toda prueba y amenaza. El poder de Dios pertenece a los creyentes y para ellos es una fuente permanente, para nosotros es una fuente permanente e inagotable de energía espiritual eficaz y productiva. En Hechos capítulo 1, versículo 8 leemos lo siguiente: pero recibiréis poder en Jesús, palabra de Jesús, antes de ascender a los cielos y cumplir la promesa y dejarnos al Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos notar cómo la misión de los apóstoles consistía en esparcir el Evangelio y era la razón principal del poder que les dio el Espíritu Santo. Este suceso cambió de forma dramática la historia del mundo porque permitió que el mensaje del Evangelio llegara a todos los rincones de la tierra. De hecho, los apóstoles ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo para salvar, guiar, enseñar y hacer milagros. Pronto recibirían su presencia dentro de ellos y una nueva dimensión de poder para testificar. De hecho, los apóstoles son un ejemplo de cómo vivían anteriormente esclavos del temor y cómo luego de la venida del Espíritu Santo su vida se transformó y vencieron la esclavitud del temor y pudieron ser eficaces, productivos, tener una gran energía espiritual y hacer la obra que el Señor les había encomendado con toda valentía, con todo de nuevo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Salmo capítulo 27, versículo 27, nos señala que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Dios nos ha dado un espíritu de poder. El Señor es la fortaleza de mi vida. Ahora el temor a Dios remueve cualquier otro temor. El hombre que puede arrodillarse delante de Dios puede estar firme delante, en pie de cualquier hombre. El temor de los hombres convirtió a Saúl en un cobarde. El temor a Dios hizo a David un héroe cuando se enfrentó a Goliat. Pero el Espíritu de Dios no solo nos ha dado espíritu de poder, o el Espíritu de Dios no solamente produce en nosotros poder, sino que también en segundo lugar nos ha dado amor, y es lo que nos señala en el versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y este amor es el amor de la voluntad, no es simplemente un sentimentalismo vacío, un asunto que raya en la cursilidad, sino que es un amor de voluntad, es un amor que tiene que ver con la decisión, se caracteriza por la abnegación y el sacrificio propio para beneficio de otros. Es la marca de un cristiano verdadero. Esta es la clase de amor que se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás antes que el bienestar propio. El mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, se refiere a esta clase de amor que el Señor nos ha dado para vencer el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Se refiere el versículo 18 al presente y al futuro. Asegura que el perfecto amor echa fuera el temor que lleva consigo el castigo. El amor y el temor son incompatibles, pues no pueden coexistir. El amor mutuo entre el creyente y Dios da confianza al creyente, echando fuera el temor. El amor borra el temor. El fruto del amor de Dios se expresa en el amor al prójimo también. Dios tomó la iniciativa. Al responder al amor de Dios, el creyente ama. Él es capacitado para amar. El temor tiene que ver con el castigo tanto en la vida presente como en la vida venidera.
La frase "el que teme" describe a la persona que está constantemente atormentada por el miedo. El comentarista Edward McDowell dice que el punto de vista de Juan en cuanto al amor y al temor está psicológicamente acertado. El temor paraliza y debilita las fuerzas humanas porque separa a los individuos, creando una atmósfera de sospecha, de violencia y desconfianza, y hasta causa enfermedades mentales y causa enfermedades también en el resto de la salud de la persona. El amor promueve respeto y aceptación, ayudando a vivir pacíficamente. El amor madura a las personas, mientras que el temor impide el crecimiento. El amor no ha sido perfeccionado hasta que no se haya echado fuera el temor. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos asegura que podemos tener total certeza y seguridad de estar libres del temor al presente y al futuro si amamos a Dios. Dice el apóstol Pablo en esa carta a los Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el Señor no solamente nos da, o el Espíritu Santo no solamente produce en el creyente ese poder para vencer el temor, no solamente produce en el creyente ese amor para vencer el temor, sino que el Espíritu de Dios nos da dominio propio para vencer el temor. Y es lo que señala allí Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, que es el texto que estamos estudiando. Dice: porque Dios no nos ha dado, o porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Se refiere a una mente disciplinada, que mantiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto al temor, es lo opuesto a la cobardía, que generan desorden y confusión. Si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podrán controlar su vida con sabiduría y confianza piadosa en cualquier situación. Salomón, allá en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1, nos dice lo siguiente: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Le ha pasado a usted que ha sospechado que alguien le persigue, que alguien está detrás de usted, que alguien le está mirando, y usted camina más rápido y huye sin que nadie le persiga? Muy bien, este versículo contrapone esa actitud asustadiza del impío, del que no conoce a Dios, con la actitud confiada del creyente, que es una actitud como la de un león. El temor esclaviza las acciones del impío. Una conciencia culpable imagina acusadores en todas partes, mientras que una conciencia limpia tiene libertad para hacer frente a quien sea. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo ciertamente estaba preso, pero esta circunstancia no detuvo su ministerio. Lo llevó adelante por medio de otros, como especialmente lo hizo a través de Timoteo. Pablo había perdido todas sus posesiones materiales, pero nunca perdería su fe. Confió en que Dios lo usaría sin importar las circunstancias. Si su situación se presenta sombría, quiero decirle a usted en esta ocasión, si su situación se presenta sombría, entregue sus preocupaciones a Cristo. Él protegerá su fe, guardará su vida de manera segura, guardará seguro todo lo que usted le ha confiado hasta el día de su regreso. Romanos 8, 38 y 39 nos habla de esa seguridad. Dice de la siguiente manera: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo en esta porción de la Escritura nos da por lo menos 10 razones o 10 cosas que no nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos presenta una escena de seguridad en la cual se encuentra el creyente, no por sus propios méritos, no por sus propios esfuerzos, no por su propia naturaleza, sino por los méritos, por los esfuerzos, por la naturaleza y por la obra de Cristo en nuestras vidas. De hecho, la última cosa que presenta, que el último elemento que no ha de separarnos del amor de Dios, lo presenta como para que no quede nada por fuera. Dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, ese versículo 12 de 2 Timoteo 1, donde el apóstol Pablo nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa última parte, para guardar mi depósito, tiene 3 interpretaciones principales. La primera es que Pablo sabía que Dios protegería las almas de aquellos que se habían convertido por medio de su predicación. Es decir, que sus almas estarían bajo la protección de Dios. La segunda interpretación es que el apóstol Pablo confió en que Dios guardaría su propia alma hasta la segunda venida de Cristo. Y la tercera interpretación es que el apóstol Pablo confiaba en que aun cuando él estaba preso y enfrentaba la muerte, Dios llevaría adelante el ministerio del Evangelio por medio de otros, como lo haría a través de Timoteo. Pablo pudo haber expresado su confianza para alentar a Timoteo, quien se hallaba desanimado por los problemas allá en Éfeso, se hallaba temeroso por la persecución. Aún en la cárcel, Pablo sabía que Dios todavía estaba en control. A pesar de los contratiempos y de los problemas que enfrentemos, podemos confiar completamente en Dios. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que aún en medio de las circunstancias difíciles que experimentamos, no solamente en nuestro país, Venezuela, ya desde hace algunos años con tantas dificultades y tantos problemas de todo tipo, especialmente el económico, también en todo el mundo, con lo que se ha presentado con el nuevo coronavirus, el COVID-19, que ha dado muchas razones para estar temerosos. De hecho, pareciera ser que ahora el temor es una virtud y que la valentía es un defecto. Esto nos habla de cómo el mundo está siendo trastornado por estos fenómenos y por estas ideologías que se tratan de imponer en estos tiempos de pandemia, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero aún en medio de todas esas circunstancias, de todos esos contratiempos, de todos esos problemas, quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que podamos confiar completamente en nuestro Señor. En el Himnario Bautista tenemos un himno, el número 325, titulado Yo sé a quién he creído, basado en este versículo 12 de 2 Timoteo, capítulo 1, y quiero leer su letra para todos ustedes. Y dice de la siguiente manera, tiene 4 estrofas y un coro, dice: no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Dice la segunda estrofa: no sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él, la paz encontraré. Dice la tercera estrofa: no sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela por qué revela al pecador cuán negra es su maldad. La cuarta estrofa dice: no sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad, será en el valle o en el mar, que mi Jesús vendrá. Y el coro cierra con broche de oro con estas palabras: mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Puede que no sepamos todas las respuestas, puede que no conozcamos todos los misterios, puede que no podamos comprender a Dios en toda su dimensión y en toda su extensión y a su obra
y muchas cosas que Él no ha querido mostrar. Pero algo sí sabemos, y algo sí debe saber usted y debe estar seguro de eso. Que usted, igual que el apóstol Pablo, pueda decir, como el coro de este himno: mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. Hoy he compartido con ustedes la relación del temor con la fragilidad en la salud en general, y seguidamente estudiamos que el Espíritu de Dios nos da poder, amor y dominio propio como herramientas para vivir libres de la esclavitud del temor. Querido amigo, quiero preguntarte, ¿el temor ha afectado tu salud física y emocional? ¿Tienes miedo del presente y el futuro y de lo que será tu destino eterno? Mi querido hermano, te pregunto, ¿estás usando los recursos espirituales que Cristo ha puesto en tus manos y que ofrece a sus hijos para vivir libres de la esclavitud del temor? ¿O vives una vida cristiana débil, ineficaz e improductiva por causa del miedo que ha tomado el control de tu vida? Quiero decirles a todos que para vivir de la esclavitud del temor necesitamos primero comenzar por temer a Dios y usar los recursos que tenemos en Cristo para hacernos fuertes, disciplinados y capaces de experimentar su amor en nuestras vidas y darlo a conocer a otros por medio de nuestras acciones. Hay una mala noticia y una buena noticia en medio de todo esto. La mala noticia es que el temor ha hecho de la mayoría de las personas egoístas y egocéntricas, que piensan solamente en su propio bienestar y se han convertido en individuos inseguros, desconfiados, sin voluntad propia, semejantes a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte al otro sin ninguna clase de estabilidad mental y espiritual. Pero la buena noticia es que Jesucristo puede transformar tu vida y darte esa seguridad que tanto necesitas en el día de hoy. Para mí, amigos que nos escuchan y nos ven en esta oportunidad, quiero recordarles la palabra del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que es el mensaje del Evangelio, el centro del mensaje del Evangelio, que nos dice que Dios nos salvó y nos llamó a ser parte de su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, no lo hizo por nuestras obras, sino porque así lo quiso por su generoso amor, por su gracia, como un regalo inmerecido. Ese amor Dios nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo, pero ahora nos ha sido demostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia del Evangelio. Querido amigo, quiero invitarte a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y serás salvo y tendrás una nueva vida en Cristo, libre de la esclavitud del temor. Para mis hermanos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios, quiero también animarles a apropiarse de las palabras del apóstol Pablo y abandonar todo temor que te impide hacer lo que Dios quiere que sea. Di junto con el apóstol estas palabras: por eso ahora estoy sufriendo a causa de esa buena noticia, pero no me avergüenzo. Yo sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, cerrar sus ojos y orar al Señor para que Él pueda ayudarnos a vencer la esclavitud del temor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella no solo nos muestra el poder destructivo del temor y sus causas y consecuencias, sino que también en ella nos muestra los recursos que tenemos en Cristo para poder vencer y ser libres de la esclavitud del temor. Si como tus hijos hemos fallado en esto y hemos dejado que el temor se apodere de nuestras vidas, y en vez de vivir una vida donde se manifieste el poder, el amor y el dominio propio, ha sido una vida débil, una vida desordenada, una vida indisciplinada, una vida egocéntrica y egoísta, queremos
acercarnos a ti y pedirte que nos perdones y que renueve nuestra vida y nos ayudes a echar mano de esas herramientas que has puesto delante de nosotros y vivir libre de la esclavitud del temor. Quiero orar también por los amigos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios, para que ellos también puedan entender y saber que existe una respuesta, que existe un camino, que existe una oportunidad de vencer el temor, y que esa oportunidad es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo como Señor y Salvador, teniendo una nueva vida en Cristo, llena de todos los beneficios y todos los recursos que el Señor nos da, de tal manera que no tengamos temor al presente, porque aunque tendremos dificultades, la presencia, la dirección, el poder de Dios siempre estarán de nuestro lado, y que no tengamos temor al futuro, porque, como bien dicen popularmente, todas las cosas tienen solución menos la muerte. En Cristo todo, incluso hasta la muerte, tiene solución. Y los que hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, no tememos al futuro, porque sabemos que nuestra vida y nuestra alma está escondida y segura en Cristo, y que nos espera una eternidad en su presencia junto a Él, disfrutando de todas las cosas que Él ha preparado para los que en Él confían. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, gracias por tu tiempo, tu atención, por tener la posibilidad de escuchar y ver este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida, de provecho para ti y para tu familia. Queremos recordarles que ya este es el 6º mensaje que compartimos por estas vías digitales. Puedes ir a nuestro canal de YouTube en la Primera Iglesia Bautista de Caudare. También tenemos una cuenta en Instagram, igual con el mismo nombre, Primera Iglesia Bautista de Caudare. Estamos allí también colocando estos mensajes, estos videos, para que pueda llegar a mucha más gente y pueda ser de provecho para muchas más personas. Busca nuestro canal, suscríbete, dale me gusta, comenta. Si este mensaje ha sido de provecho para tu vida, compártelo con otras personas a quienes creas que pueda beneficiarles estos temas que estamos compartiendo, y espero que la paz del Señor te acompañe durante esta semana que apenas comienza. Bendiciones para ti y para tu familia.